Ok, vamos a hacer esto. Ya terminé de hacer el cuerpo y entonces voy a hacer el cuello. Voy a hacer cambio de color a negro y vamos a hacer 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y espérame. Ahí está. Cierro la vuelta y voy a hacer un aumento. Espérenme. En la vuelta 38, ya se me estaba olvidando el número de vuelta. La anterior fue la 37. Entonces, en la vuelta 38 voy a hacer un aumento. No, espérenme. En la vuelta 37 voy a hacer un aumento. Entonces, la anterior fue la 36. La vuelta 37 es un aumento en cada punto, pero agarrando solamente la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Vuelta 37, un aumento en cada punto, son 12 aumentos y nos va a dar un total de 36 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 38 voy a hacer un punto, un aumento. Un punto, un aumento 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Sí, de 36. Entonces en la anterior eran 24, perdónenme. Ay, orando, cansadísima. Yo por eso la estoy regando. Pero es un punto, un aumento. Y luego que es negro no veo. Lo tejo y regreso. No, este era aumento. Y aquí va el punto sencillo, un aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer esto. 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. 2, 3, 4, 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. En la vuelta 40 vamos a hacer esto. Son 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 41 a la 51 es punto por punto. Son 48 puntos en cada vuelta y cada vuelta la subo con una cadena. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 52 voy a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago una disminución. 6 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. 4, 5, 6 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 53 voy a recorrer las disminuciones. Tejo 3 puntos bajos, una disminución. Y luego 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. 5 veces
Y como empecé con 3 puntos bajos, termino con 2 puntos bajos y regreso. Entonces, 3 puntos bajos, una disminución, luego 5 puntos bajos, una disminución por 5 veces y termino con 2 puntos bajos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. En la vuelta 54 voy a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, una disminución. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. 1, 2, 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 55 voy a hacer un punto bajo, una disminución. Luego, 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. ¿Para qué hago esto? Para recorrer las disminuciones y no se haga como una cicatriz. ¿Ok? Entonces, 3 puntos bajos, una disminución 5 veces. Y como empecé con un punto bajo, termino con 2 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vayan rellenando. Ok, en la vuelta 56. 2 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, vean, ya va quedando. Y le puse el soporte. Corté un palito y lo clavé. Va así, va adentro. Y ya puse su soporte. Entonces, vean. De hecho, por eso no se mueve la cabeza. Entonces, en la vuelta 57 voy a hacer esto. Un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 58, la última vuelta, voy a hacer 6 disminuciones. Al tejerlas, ya estoy cerrando el círculo. Hay que rematar y cosemos el hoyito que queda. ¿Ok? Entonces, hago eso. Lo termino y regreso. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a tomar el color rojo y vamos a hacer la capucha. ¿Ok? Voy a hacer, ¿qué serán? 30 puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dejen ver si son 20. Yo creo que sí. Con 20 cadenas más una, hago. En la primera vuelta voy a hacer punto por punto, empezando desde la segunda cadena. Entonces, lo tejo y regreso. Punto por punto, 20 puntos bajos y regreso. En la vuelta 2, volteo el tejido y hago un punto bajo, 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta y sigo tejiendo. ¿Sale? Cuando termine, regreso. Ahí está.
Ok, de la vuelta 3 a la 13 voy a hacer punto por punto. No hay pierde. De la vuelta 3 a la 13 lo tejo y regreso. ¿Sale? Cada vuelta la subo con una cadena. ¿Ok? Ahí está. Ok, miren. Así va a quedar. Entonces, si vemos, ya llegué a la vuelta 13. Vamos a hacer un pequeño aumento. ¿Ok? Ay, traigo al revés el gancho. Subo con una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta, en la vuelta 14 y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 15 vamos a tejer de la 15 a la 17 punto por punto. Tejo esto y regreso. De la 15 a la 17 punto por punto lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18 vamos a hacer esto. Voy a hacer las disminuciones. Voy a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. ¿Ok? Lo hago durante toda la vuelta y regreso. Vuelta 19. Subo con una cadena y hago 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. 5 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución. 2, 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo durante toda la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 21 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? Lo tejemos por toda la vuelta y termino. Bueno, no termino, sino más bien regreso. ¿Ok? 3 puntos bajos, una disminución. Lo que podemos hacer es ir checando qué tal va quedando, porque como lo estoy haciendo así que al tanteo, a ver, esto va así. Y sí, miren, va funcionando. ¿Ok? Entonces, seguimos tejiendo y regreso. En la vuelta 22, subo con una cadena y hago 2 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. Ya casi terminamos. En la vuelta 23 vamos a hacer esto. Un punto bajo, una disminución. Ahí está. Un punto bajo, una disminución. Lo tejo y regreso. Ok. Ok, vean, ya va quedando. Y entonces, voy a ver, creo que sí. Ya terminamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a rematar, pero voy a dejar estambre. Vamos a hacer esto. Remato. Y vamos a unir la gorra. ¿Ok? Ahí está. Con una aguja de caneva vamos a cerrar la gorra. Más bien es cachucha. No, porque tampoco es cachucha.
Ahí está. Ahí. A veces pasa esto que los pelucitas del estambre no quedan. Ok. Voy a hacer esto. Volteo la gorrita y voy a hacer punto por punto. Ok. Voy a unir punto por punto. Y remato. Ok. Y corto. ¿Qué vamos a hacer? Hago un nudo al final. Pongo la cabecita del muñeco. Si se fijan, ya volteé la cachuchita. Entonces, esta parte de aquí abajo la voy a unir. Entonces, para que no se vea el nudo, lo dejo por dentro. Ahí. Ahí está. Y jalo la otra parte. Y hago esto. Así. Hago como 3 puntadas para que quede reforzado. Y vamos a rematar. Remato otra vez y clavo y lo saco por otro lado. ¿Ok? En esta parte vamos a coser también. Ensarto y regreso. Ok, aquí vamos a hacer esto. Primero clavo abajo y luego arriba para que quede escondido el nudo. Entonces, clavo abajo y clavo arriba. Ahí está. Ahí está. Ya rematé y lo saco por otro lado. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a agarrar estambre blanco. Voy a hacer el triángulo. Es lo mismo para cualquier soldado. La base es la misma, pero el símbolo de la carita va a ser diferente. En este caso voy a hacer el triángulo, pero pueden hacer el círculo o el cuadrado. ¿Por qué hago el triángulo? A petición de una seguidora que me dijo, porfa, haz el triángulo. Entonces lo voy a hacer. Voy a hacer esto. Voy a clavar. Y hago esto. Esto sí es a ojo. Si pueden marcarlo antes de hacerlo, pueden hacerlo. Entonces, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? 2, 4, 5.
lo marco hasta acá. Si se fijan, marqué la mitad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a redirigir, sí se dice así, ¿verdad? Voy a dirigir la dirección de las puntadas hacia este punto. ¿Ok? Para que quede simétrico el triangulito. Vean. Entonces, el triangulito, ahí está. Esto es paciencia. Vean. Ahí está. Ay. Y aquí. ¿Ok? Espérenme. Quito la marca. Y va aquí la punta. ¿Ok? Volteo el muñeco. Y hago lo mismo. ¿Sale? Y vean, ya va quedando más o menos el triángulo. Entonces, ya casi terminamos el muñequito. Dejen, veo la foto del muñeco para ver si me falta algo más. Es que muchos le ponen... Ah, ok, sí. Ahorita vemos. Me falta un detalle. Yo no le voy a hacer la pistola. Discúlpenme, pero ese sí no lo hago. Y vean. En este voy a hacer esto. Remato. ¿Ok? Y saco por otro lado. Me falta un detalle. Vamos a agarrar estambre negro. Espérenme, que no lo tengo a la mano. Aquí está. Y vamos a hacer esto. Lleva un cierre desde aquí hasta acá. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a ensartar y regreso. Ok, clavo aquí, que es la mitad del cuerpecito. Escondo el nudo. Ahí está. Y nada más hago una línea recta. ¿Ok? Lo más recta que se pueda. Ahí está. Y sigo subiendo. Ahí. Muy bien. Ahí está. Lo más arriba que puedan. ¿Ok? Y acuérdense que en el último rematamos. Ahí está. Lo meto y lo saco por otro lado.
Y ahora sí ya quedó. Ok, ya quedó el soldado de los juegos del calamar. Espero les haya gustado el tutorial. Compartan, suscríbanse. Y ya vieron que ya tengo también el de la muñeca. Entonces espero les haya gustado este tutorial. Los invito a que se suscriban a los que no están suscritos. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.